refiriéndonos a la inflación, que es la tasa de crecimiento de los precios, particularmente al consumidor. Y el siguiente año a lo mejor va a ceder un poquito, pero todos los meses nos vamos a ubicar seguramente por encima del 4%. Llega la pandemia, no se dan apoyos fiscales. ¿Qué es lo que pasó? Pues una caída libre del Producto Interno Bruto que mencioné hace un momento, 8.5%. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Dentro de los directores analistas de procesos económicos en los bancos y en los sectores privados y financieros, hay una mujer que yo realmente admiro muchísimo, porque la he visto dar sus análisis como profesora de economía del TEC de Monterrey y como también director de análisis económico y financiero del Banco Base. Y me refiero a Gabriela Siller Pagaza, que he venido siguiendo tu carrera, Gabriela, y me siento verdaderamente muy conmovido con todo lo que has venido haciendo y todo lo que observas, que es todo pertinente y todo susceptible de ser analizado y tomado en cuenta. Te saludo esta mañana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Para mí es un honor estar aquí contigo. El honor es para mí, querida amiga. Me preocupan algunos temas y si quieres empiezo por el que más, el tema inflacionario. Estoy empezando a ver un calentamiento de la economía en la que no vemos crecimiento, sino que vemos un intento de conservar a la economía en los niveles en los que está, pero digamos, no hay más producto para responder a un proceso de oferta y demanda sencillo. Pero los números se nos han ido hasta arriba y pudiéramos llegar arriba del 6,5, tal vez pegadito al 7 de inflación para este fin de año, y con el pronóstico de que no tenemos completo el panorama de lo que queda de aquí al 31 de diciembre. Y yo quisiera saber tu punto de vista sobre este tema. Bueno, pues sí, en realidad, de esto que hablas del crecimiento económico, la inflación es una gran preocupación. Inclusive se habla de que México pudiera haber entrado en algo que se conoce como estanflación, que es la concurrencia de un estancamiento económico con una alta inflación. Refiriéndonos a la inflación, que es la tasa de crecimiento de los precios, particularmente al consumidor, pues de acuerdo al Banco de México debería de estar en un nivel alrededor del 3%. Y la última estimación, bueno, pues es ligeramente por encima del 6%. Creemos nosotros en Grupo Financiero Base que la inflación va a seguir presionada al alza y que va a terminar este año en un nivel de 6.6%. Y el siguiente año a lo mejor va a ceder un poquito, pero todos los meses nos vamos a ubicar seguramente por encima del 4%, que es la parte superior del rango permitido por el Banco de México. Esta inflación está en niveles altos por varios motivos. Uno, pues ha habido cambios en los patrones de consumo por la pandemia y se ha dado a nivel global una desincronización en donde, como bien comentas, pues hay escasez de productos, cuellos de botella, los grandes centros de logística, los costos de los fletes marítimos desde y hacia Asia se han incrementado muchísimo y esto, bueno, primero le pega la inflación al productor y luego se refleja en la inflación al consumidor. Finalmente, pues está la reapertura del sector servicios y que además a nivel internacional los precios de las materias primas, particularmente de los energéticos, han subido mucho. ¿Qué es lo que nos espera? Pues seguramente como la pandemia no ha terminado, va a seguir esta desincronización global presionando la inflación en México y terminaremos pues seguramente con una inflación, sí, por encima del 6.5%. Y se estima que será hasta el 2023 cuando regresemos nuevamente a esta meta o este rango permitido por el Banco de México entre el 2 y el 4%. Ahora, esto pues es de alguna manera el Banco de México es quien administra la política monetaria y entonces pues se estima que va a seguir subiendo la tasa de interés y al subir la tasa de interés pues sí, definitivamente que pues en el largo plazo sí viene todavía una restricción mayor a la demanda agregada, por lo que creemos que México se va a seguir desacelerando. Después del freno de la recuperación que vimos en el tercer trimestre y que esperamos que se retome la recuperación con un crecimiento pequeño en el cuarto trimestre, pues seguramente pues veremos a lo mejor un crecimiento a lo mejor alrededor del 2.5% el siguiente año, este año un crecimiento del 6%, que luego la gente como que se impresiona al escuchar 6% y dice, wow, el crecimiento económico va súper bien en México, pero el año pasado caímos 8.5%, entonces claro, no alcanza a resarcir esa caída. No alcanza. De hecho, pues todo esto indica que vamos a terminar otro tercer año, por cierto, consecutivo con una recesión.
la recesión ligera que tuvimos en el 19, la fuertísima que tuvimos en el 20 y esta que tendremos en el 21. Ahora, en todo ello, Gabriela, estoy viendo a las empresas en un estado de conservar la sobrevivencia de las empresas, pero no veo niveles de expansión en las empresas. Solamente algunos giros muy particulares están teniendo un proceso de expansión y de mayor inversión. Producto de la coyuntura de la pandemia, algunas empresas, pues inopinadamente con la pandemia se fueron para arriba, pero es, digamos, es la excepción y no la regla. En todo esto veo una profunda afectación en la empresa mediana y pequeña. Ahí veo un hueco enorme y también veo que en los niveles de recuperación del empleo están estos yéndose, a decir de lo último que tuve de el INEGI, en un 81% a la economía informal y un 19% solamente a la formal. Esto, digamos, términos macro, si traíamos más o menos una relación 60-40 entre lo informal y lo formal, podríamos llegar a terminar el sexenio con números de relación entre una y otras economías, pues simplemente insostenibles para la recaudación y para el buen manejo de las finanzas públicas. Fíjate que de lo que comentas, desde el finales del 2018, la economía mexicana empezó a entrar en un declive por, primero, falta de confianza por la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Luego llega la pandemia y ante la pandemia pues no se dieron apoyos fiscales, distinto a otras economías como Estados Unidos. Obviamente no se esperaba que se dieran ni el mismo monto ni el mismo porcentaje, pero sí algo de apoyo, ¿no? Para que no murieran tantas empresas y que no se perdieran tantos empleos. Entonces, declive negativo en la economía, llega la pandemia, no se dan apoyos fiscales. ¿Qué es lo que pasó? Pues una caída libre del Producto Interno Bruto que mencioné hace un momento, 8.5%. Y empieza la recuperación económica con la reapertura de la economía, pero es algo así como, imagínate que te quiebras un hueso, ¿no? Y pues no vas al doctor, en algún momento va a pegar, pero ¿cómo va a pegar, no? Ese hueso. Y entonces, pues lo que vemos es que sí, una buena parte de la recuperación de los empleos se está dando en la informalidad, otros más en la subocupación, es decir, personas que trabajan solamente medio tiempo y que además pues reciben solo sueldo de medio tiempo. Y finalmente, pues también una gran parte de las personas que han recuperado su empleo, pues lo ha hecho con salarios menores a los que tenía antes de la crisis del coronavirus. Entonces, esto plantea pues un cambio estructural en el mercado laboral mexicano, en donde las familias pues ahora tienen en promedio menos ingresos y se empieza a generar como un círculo vicioso, porque pues si las familias no tienen ingresos y además pues la pandemia no ha terminado y se tiene miedo de lo que viene hacia adelante con las políticas económicas, pues ¿qué pasa? Pues que no se consume tanto, ¿no? Todo el mundo hemos escuchado, a lo mejor hasta en nuestra propia casa, así como que no compres o no gastes tanto porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Con esto no consumimos, las empresas no tienen tantos ingresos, no se contrata personal y se genera un círculo vicioso. Y desde el lado del empresariado, pues también con tantos cambios en las reglas del juego, pues ¿qué es lo que pasa? Pues también detén proyectos de inversión porque vamos a ver qué más viene, ¿verdad? Y entonces todo esto empieza a generarse un freno en la actividad económica. De hecho, en la encuesta que realiza el Banco de México a especialistas del sector privado, ahí además de preguntar pues también pues cuál es el crecimiento económico que se espera, la inflación subyacente, preguntan sobre los factores que creen estos especialistas que están deteniendo el crecimiento económico, que representan un freno para la economía. Y la gobernanza aparece en primer lugar por mucho, y luego las presiones inflacionarias también han tomado relevancia, pero esto de la gobernanza tiene que ver precisamente con esto de los cambios en las reglas del juego y que no permite planear hacia adelante. Por ejemplo, lo que hemos visto, el último golpe de la confianza, tiene que ver con la iniciativa de la reforma eléctrica, donde pues sabemos que sería un retroceso de muchísimos años para la economía mexicana, que se pudieran dar apagones en el largo plazo y que si no, de cualquier manera, para las empresas que ahorita se autoabastecen y que ya no lo van a poder hacer, pues representaría mayores costos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya no me alcanza para invertir, ya no me alcanza para subir tanto los sueldos de mi personal o contratar más personal. Y por otro lado, pues también está el caso de la maquiladora de exportación, que inclusive también de lo que mencionabas, bueno, es que hay empresas que están creciendo más rápidamente que otras,
En el caso de México, sí, esta recuperación ha sido muy heterogénea, sobre todo porque pues Estados Unidos ya terminó de recuperarse, mostrando un crecimiento bastante alto este año, alrededor de 5.7%, después de haber caído 3.5% el año pasado. O sea, ellos ya iniciaron su proceso de expansión. Y entonces, ¿qué es lo que más está creciendo en nuestro país? Las empresas exportadoras. De ahí es de donde ha venido la recuperación económica. Y por otra parte también de las empresas que producen o que venden los llamados bienes inferiores, por ejemplo, como refacciones, ¿no? No me alcanza para comprar un carro nuevo, pues tengo que meterle más en refacciones. Y te mencionaba que además de lo de la reforma eléctrica, pues también está este golpe a la maquila de exportación con los cambios fiscales. Yo no soy contadora, pero pues obviamente un cambio fiscal que implica que van a pagar mayores impuestos, pues desincentiva y genera también detente los proyectos de inversión, porque pues ahora vamos a pagar más por este lado. Y la verdad es que ahí sí se considera pues una verdadera barbaridad, sobre todo porque de este sector es donde se ha generado una buena parte de los empleos y donde ha estado sustentada la recuperación económica, colgados de Estados Unidos, pero finalmente ahí ha estado sustentada la recuperación. Pues, Gabriela, hay tanto de qué hablar. Está el tema del Banco de México, que va a tener un cambio para mí muy, muy difícil hacia finales del año, con la incorporación de alguien que, pues, sí, sería juez y parte del proceso. Hay problemas de la soberanía monetaria en función de la paridad del peso con respecto del dólar y la convertibilidad. Hay tantos y tantos temas, cuestiones operativas de los propios bancos con respecto de la autoridad. Parte de la miscelánea fiscal que pues no está dando signos más que de un proceso confiscatorio tremendo. Y en fin, hay tanto, y yo quisiera tener un diálogo constante contigo de vez en cuando, si Claro. tú me lo permites, para tocar estos temas que se me hacen tan interesantes y también abordados por ti. Y de nuevo, mi admiración y mi respeto por tu manera de analizar. Sé que tienes un equipo extraordinario y que lo has venido formando con mucho tesón y con mucho trabajo, con mucho compromiso y sobre todo con mucha verdad, porque si la economía es un fenómeno de cuchareo, hay de cuchareos a cuchareos y tú lo llevas muy bien, y te agradezco mucho el que hayas estado conmigo esta mañana. Al contrario, muchas gracias, Pedro. Bonito día. Y el honor es para mí, ¿eh? Gracias. No, hombre, ¿cómo crees? Siguiéndote tanto tiempo en tu trabajo y cuando me pidieron esta entrevista, no, yo estaba feliz. Muchas gracias. Yo más, créeme lo que yo más. Te mando un abrazo cariñoso, querida Gabriela. Muchas gracias. Igualmente. Gracias por este espacio. Es una mujer extraordinariamente inteligente, Gabriela Siller Pagaza, que es la directora de análisis económico y financiero del Banco Base y profesora de economía del TEC de Monterrey.